Tardes, nos encontramos aquí en las instalaciones de Cauquel en la política exterior mexicana. Muchos mexicanos desconocen qué es esto. Les preguntas, ¿sabes algo de política exterior mexicana? Y te dicen, no, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Entonces, el día de hoy veremos de qué trata, su definición, su historia, porque como sabemos, si México tiene historia, la política exterior mexicana también tiene historia. Tendremos a diferentes personajes que nos hablarán de este. También, aparte de la historia, veremos propuestas para mejorar la imagen del país ante el mundo y 5 propuestas a mediano plazo por la política exterior mexicana. Hoy hablaremos con el licenciado José Ramón, que nos hablará lo que piensa sobre la política exterior mexicana. Muy buenas noches, hablo con el licenciado José Ramón. Muy buenas noches. Sí, mire, estamos preguntando su opinión sobre la política exterior mexicana. Son las decisiones que toma el gobierno para dirigir al país en el ámbito internacional. No solo lo dirige, sino que también lo impulsa y lo posiciona. Estas decisiones deben de crear los lazos de amistad, buscar tratados o acuerdos que favorezcan a México, así como la integración y cooperación en el tema internacional. Esto es para mí la política exterior mexicana. Como les decíamos, en este reportaje tendremos a diferentes personalidades. El caso de hoy se cuenta Josefina Ortiz y nos va a hablar sobre la historia de la política exterior mexicana, las características que tuvo y cómo ahorita conocemos lo que es en la actualidad. Muy buenas noches, mucho gusto. Muy buenas noches. Como ya les dijeron, yo soy Josefina Ortiz y para mí es un honor poder estar aquí en Cauquel Universal para hablarles sobre la historia de la política exterior mexicana. Pero para hablar de esto tenemos que oír de ciertas doctrinas que marcaron al país en un momento importante. No solo la historia, sino estas corrientes que hicieron algo en ese momento histórico y hicieron que tengamos lo que hoy conocemos como la actualidad de nuestra política exterior mexicana. Una de las corrientes que tenemos es la doctrina de Carranza. Habla sobre la igualdad entre los estados y sobre la no intervención entre las naciones. ¿De esto qué trata? Que no pueden intervenir otras naciones en lo que está sucediendo en lo interno de un país. Una muy importante es la doctrina Estrada. ¿Esto de qué trata? Si en cierto país hay un golpe de estado o algo que haga sustituir al gobierno actual que va en contra de la Constitución, México no puede reconocer este país. México decide no reconocerlo y solo puede hacer 2 cosas. Puede decidir seguir con las relaciones que tiene con ese país o simplemente apartarse y no seguir con esas relaciones. De esto trata la doctrina Estrada. También, aparte de las doctrinas, tenemos gobiernos. En el gobierno de López Portillo se rompe la doctrina Carranza que oíamos de la no intervención. Él interviene en los asuntos internos de El Salvador y de Nicaragua. Otro gobierno importante, o para la política exterior mexicana es importante, es el gobierno de Miguel de la Madrid. En su gobierno se firma la entrada al GATT de México. Como sabemos, este es un órgano muy importante, Miguel de la Madrid. No solo fue lo antes mencionado, sino que envió una propuesta de ley para las reglas que deben de cumplir los jefes de Estado. Estas son 7 y ya las conoceremos más adelante. Conocidos en la actualidad como los principios de política exterior mexicana, tenemos a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el uso de las fuerzas en relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz y seguridad a nivel nacional e internacional. En Miguel de la Madrid tenemos a Carlos Salinas de Gortari. En él se dio algo muy importante que después de 20 años sigue vigente: el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. En la actualidad hace que México tenga como principal fuente de importaciones y de exportaciones a Estados Unidos. Después de Carlos Salinas de Gortari tenemos también a Ernesto Zedillo. Con él vino una devaluación y vino un problema económico llamado el efecto tequila. En esto, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se pasaban la pelotita para ver gracias a quién vino este problema económico. Pero podemos decir que él sí hizo grandes cosas, firmó muchos tratados con muchos países, de los cuales pues desgraciadamente para el pueblo mexicano muchos son desconocidos y muchos no se les sacan provecho.
Pero otra cosa que buscó él fue firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. En la actualidad lo tenemos, pero fue una de tantas cosas que quiso hacer. De Ernesto Zedillo sigue Vicente Fox Quesada, mexicanos y mexicanas. Él se dedicó a una política más humanística, se preocupaba por los inmigrantes y por la situación de los mexicanos a lo largo del mundo. De ahí sigue Felipe Calderón. Cabe decir que Fox fue quien derrochó al gobierno priista después de 70 años de su dictadura. Y viene también Felipe Calderón, que es también un gobernante panista. Él se dedicó más que a la política exterior, a la política interna, que es la guerra contra el narcotráfico. Y también algo importante es que tenía pláticas con Estados Unidos para poder mejorar los aspectos del narcotráfico y la circulación de armas de fuego que se dan principalmente en esta frontera. No solo hizo eso, también viajó a lo largo del mundo y tuvo ciertas pláticas importantes para México. En la actualidad, nuestro, desgraciadamente, presidente actual se ha dedicado a viajar y a pasar por el mundo, pero no vemos claro, no sabemos qué es lo que hace. Se basa en 4 cosas importantes que vendría siendo: fortalecer la presencia de México, ampliar la cooperación internacional, promover el valor de México en el mundo, velar por los intereses de México en el extranjero. Que vimos anteriormente, pues tenemos ahora lo que es nuestra política exterior mexicana y está basada en esto. Fue un placer poder tener esta plática sobre la historia de la política exterior mexicana y espero que les haya servido. Tenemos a Josefa Ortiz por lo que nos ha dicho el día de hoy. Ahorita hablaremos de un tema muy importante que creo que todos los mexicanos en la actualidad se encuentran muy inconformes por lo que vemos en las noticias, en el Facebook, en todas las redes sociales. Para eso tenemos a la señora María Mercedes. Buenas noches, para mí es un placer estar aquí. Yo creo que México podría mejorar. Son esas ferias culturales. Aquí se da que en Yucatán van y bailan sus bailes regionales, su jarana, su cabeza de cochino, pero yo creo que si tú llevas esto a Reino Unido y se lo muestras y le llevas unos platos de cochinita, van a quedar encantados y van a decir: yo quiero ir a México. Estas ferias culturales podrían fomentar el turismo de nuestra nación y hacerlo atractivo para que ellos vengan y conozcan lo que es México. Sobre la publicidad hace maravillas, la publicidad hace que vendas y yo creo que podemos vender a México, vender el turismo, posicionarlo. En la actualidad hay de esos spots publicitarios que hablan: visita México, visita Yucatán con Chayanne. Entonces yo creo que eso, si llega al nivel internacional, puede hacer algo bien. Imagínate que vean a Chayanne aquí en Yucatán, los de Latinoamérica, y digan: yo quiero ir, yo quiero bailar como él baila, yo quiero comer donde él comió, yo quiero nadar donde él nadó. Yo creo que todo este tipo de publicidad, si no solo la enfocamos aquí en México y la enfocamos en el mundo, podría ser algo grande y traer a más personas para que visiten la riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Fue un placer para mí poder hablarles de esta plática. Espero que les haya servido de algo y puedan hacer algo para mejorar un poco su imagen. Lo genial sería cambiar a su presidente, pero a nuestro presidente. Me dueles, México, me dueles. Uno, analizar los tratados con los que se cuentan para sacarles mayor provecho. Mejorar la presencia de las embajadas en el extranjero para que puedan brindar más y mejores servicios a los mexicanos. Mejorar la tecnología con la que cuenta el país. Buscar el crecimiento económico nacional para contar con una economía estable ante el resto del mundo, así como mejorar la calidad de vida de los mexicanos para evitar la migración. Desde las instalaciones de Ciudad Cauquel en el mundo, esto fue Política Exterior Mexicana con Yajaira Cruz.